De vuelta en Antena en Extremos, episodio número 702 en Sol Frecuencia Primera Radio. Vamos a estar unos segundos con don Marcos Pueyrredón, presidente del E-Commerce Institute desde Buenos Aires, Argentina. Muy gentilmente nos ha concedido una nota en exclusiva aquí en Extremos con ocasión del regreso presencial este 8 de julio en el Swiss Hotel en Lima del E-Commerce Day Perú. Vamos a estar conversando con él sobre las novedades que nos trae el e-commerce para este año 2022. De hecho, en el 2020 y 2021 ha estado a manera virtual y ahora hay una versión blended, la versión, digamos, conjunta que nos va a estar comentando aquí en el programa. Bien, bienvenidos a esta siguiente hora de programa. Y vamos, sí, ya tenemos el contacto con don Marcos Pueyrredón. Bienvenido, don Marcos, aquí a Extremos en Sol Frecuencia Primera. ¿Qué tal? ¿Cómo están? No te estoy acompañando esta vez desde Buenos Aires. Estoy en la ciudad de Nueva York. Con un muy lindo día. Está siendo de noche. Así que ahí estoy en la Quinta Avenida. Todavía no tuve la oportunidad porque se demoró mucho. Espejos acá por el orgullo gay y ha sido la verdad un día muy intenso e interesante dentro de lo que siempre te trae la Gran Manzana como sorpresas, ¿no? Y cómo se vive acá en Nueva York el fin de semana y todas las actividades que uno puede hacer. Así que lamento no llegar hasta el hotel. No hay problema. Usted está en Manhattan en este momento. Sí, está en la 44 Avenida. Estoy en Manhattan. Exacto, sí. Y estoy yendo para Lima la semana que viene. Voy a estar trabajando toda la semana desde las oficinas que tenemos acá en Nueva York. Perfecto, don Marcos. Bueno, para nosotros es un gran honor y un gusto que nuevamente vuestra organización haya confiado en Sol Frecuencia Primera como auspiciador mediático. Muchas gracias por ello e invitarnos a la cobertura correspondiente y allí estaremos. Queremos saber, y nos da también un doble gusto, porque este año 2022 el E-Commerce Day está regresando en forma presencial al Perú. Se ausentó 2020 y 2021 presencialmente, aunque no virtualmente, por el tema de la pandemia del COVID-19, pero ahora regresa y regresa con fuerza y con muchas novedades. Hay muchas cosas que han cambiado en todo este tiempo. Cuéntenos, por favor, Marcos, qué novedades nos trae en este 2022 el E-Commerce Day aquí en el Perú. Primero, venimos ya con la edición número 144. Hace 144 eventos que se viene haciendo en forma consistente y constante este evento, que tiene como objetivo aumentar la cantidad y la calidad de oferta que cumpla con las buenas prácticas y genere una experiencia de compra positiva. Y como bien mencionabas, venimos recargados porque no solamente vamos a volver a la presencialidad, volver a un evento que siempre fue el punto de encuentro de la industria para la industria, que hace muchos años que ya lo venimos haciendo, que muestra el estado del arte y el termómetro del digital commerce, del comercio electrónico, de los negocios por internet en el Perú y en la región, pero que viene con este año con todos los aprendizajes que tuvimos en los últimos 2 años, ¿no? En esa posibilidad de no perder la continuidad de mantener un evento que no podíamos hacerlo por una cuestión de todos los cuidados que teníamos que tener y los distintos lockdowns que vivimos en la región y en Perú en particular, pero que nos permitió hoy tener una versión de 3 días. Vamos a tener un maratón teletón de 3 días que empieza el miércoles y termina el viernes, con una versión presencial el día jueves, ahí en el Swiss Hotel, en Lima, que va a ser transmitida en vivo y en directo, como un programa de televisión, a todo Perú, América Latina y el mundo, con más de 100 expertos que van a estar participando en sus distintos formatos, presencial y virtual, con la elección de los e-commerce awards, como hicimos todos los años, en esta oportunidad en 11 categorías. Vamos a tener el e-commerce Startup Competition y vamos a tener todo lo que necesita un emprendedor, una empresa, ya sea retail o marca, para poder acelerar sus ventas a través de canales digitales, para poder aprovechar toda esa hiperaceleración que nos trajo la pandemia, que nos permitió a todos y todas nuestras dimensiones estar
hiperconectados, ¿no? Y ver dentro de esa situación que vivimos en estos últimos 24 meses, cómo los canales digitales nos permitieron pasar esta pandemia en todos nuestros sentidos, ya seamos consumidores, ya seamos un emprendedor o una empresa que tiene que vender un producto o un servicio, sin tantas limitaciones, gracias a que nos hemos empoderado de estos canales digitales. Uh-huh. Marcos, y cuéntame, para este 2022, ¿cuál es la novedad? ¿De qué se va? Porque entendemos que además de los expositores, también hay exposiciones, hay ponencias, hay también talleres. ¿Qué novedades nos trae este año 2022, a diferencia de los anteriores? Siempre hay una evolución. Bueno, temáticamente lo que vamos a desarrollar es, seguimos trabajando en cómo profesionalizar esa oferta que cumpla con que cumpla con esas buenas prácticas y genere una experiencia de compra positiva. Eso es algo que la pandemia nos trajo, que es volver a lo básico. ¿Qué es lo que tiene que hacer hoy un emprendedor? Yo le llamo el minimalismo del digital commerce. ¿Qué tiene que hacer un emprendedor, una empresa, para lograr esa experiencia de compra positiva a través de canales digitales? Y eso es lo primero que vamos a hacer. Después hemos incorporado temáticas que están dentro de lo que llamamos los dogmas del digital commerce, que fueron potenciados en esta pandemia, que vamos a hablar de comercio unificado, que es la evolución de la unificación. Vamos a hablar de todo lo que es collaborative commerce, comercio colaborativo, donde todo lo que es social selling, todo lo que es marketplace, todo lo que es live shopping, todo lo que nos permite WhatsApp, todas las distintas redes que nos permiten interactuar, de personalizar, porque algo que trajo también la pandemia es que se personalizó el proceso de comercio electrónico. O sea, antes nosotros teníamos, si queremos, una relación que no tenía interacción con alguna persona, y hoy podemos tener esa interacción a través de lo que es el social selling, ese collaborative commerce, ese comercio colaborativo. Vamos a hablar mucho sobre esta era data first, o esta era que está centrada en datos. Y por último, una temática que está cada vez más cerca de todos nosotros, que es la Web 3, ¿no? La evolución que hemos vivido hacia estas realidades aumentadas, realidades virtuales, experiencias inmersivas, realidades mixtas, que uno las conoce como metaverso, pero que en el fondo lo que nos está permitiendo es volver a lo que hablábamos recién, la personalización del proceso de compra, donde nosotros podemos seguir rompiendo o seguir eliminando lo que son esas distancias a través de estas interacciones que nos permiten los canales digitales, y principalmente teniendo en cuenta que muchos de los que nos están escuchando, cuando dicen de qué está hablando Marcos, cuando habla de todos estos términos, ¿no? Es lo que venimos haciendo ahora, que yo puedo estar con ustedes de forma virtual, forma remota y utilizando estos canales digitales, cuando hacemos una compra a través de una super app, o cuando hacemos e interactuamos con alguien que nos tiene que prestar un servicio, o nos tiene que dar alguna solución, o nos capacitamos a través de cualquiera de los canales digitales que utilizamos, y una herramienta muy potente que cada vez estamos más empoderados, que es, por ejemplo, WhatsApp, ¿no? O sea, lo que podemos hacer hoy en WhatsApp como emprendedores y como empresas, obviamente siempre con ese concepto que hablamos de hacer arte del digital commerce, porque hay que hacer cosas y hay que resolver temas muy complejos de forma sencilla, y ese es el desafío que tenemos todos como emprendedores, como oferta, como emprendedores, como pymes, como cualquier retail o marca que tiene un producto o un servicio y quiere que ese consumidor termine comprando ese producto o ese servicio con uno. Y lo que vamos a ver en el e-commerce day es estos casos de éxitos, siempre contado por los protagonistas, por esos emprendedores, esas empresas, esas pymes en Perú, que están haciendo posible mantener la continuidad de sus negocios y principalmente acelerar la recuperación económica de todos nosotros. En 2020 hablábamos con usted, Marcos, cuando recién teníamos este tema de la pandemia encima, y ustedes estaban con su primera edición, digamos, completamente online, no se podía hacer presencial. Hablábamos de este golpe que se daba a la sociedad para acelerar su incursión al campo digital. Si bien ya para el año 2020 muchísima gente, millones de personas en el mundo ya utilizaban comercialmente el Internet,
a partir de ese tema de la pandemia en adelante se ha forzado a que se use mucho más, especialmente para el tema de trabajo remoto. Y generando sistemas que permitan hacer eso. De hecho, el mismo completo e-commerce day se hizo en forma remota por 2 años y ahora todavía un poco están haciendo una mixtura de ambos formatos. ¿Cómo ve usted este salto en estos 2 años, ya casi 2 años y 3 meses, 2 años y cuarto que tenemos de esta situación de pandemia, que ya se va deshaciendo, pero que igual nos está dejando digamos, legado? Sí, primero es, bien como mencionabas, es un antes y un después, ¿no? Tenemos lo que nosotros llamamos una CDC al cuadrado, un antes y un después, un antes, un durante y un después del COVID-19, porque recordemos que estamos saliendo de este gran cambio que tuvimos, porque creo que vamos a recordar todos este cambio que se vivió, en donde lo que nos trajo la pandemia es un empoderamiento de los consumidores y un abrir de ojos por parte de los emprendedores y empresas que vieron, en muchos casos porque no tenían otra opción, los canales digitales como una oportunidad, con una ventana que se abrió y que la pudieron aprovechar, principalmente para mantener la continuidad de sus negocios. Y después porque los consumidores están ahí. O sea, hoy ya no es una opción, es una realidad, no solamente en el Perú, sino en toda América Latina, y que se va a acelerar. O sea, cada vez vamos a tener a ese consumidor, que no nos olvidemos que cuando hablamos de comercio electrónico, cuando hablamos de digital commerce, estamos hablando de comercio. Y que detrás de cualquier tipo de dispositivo, cualquier tipo de pantalla, cualquier tipo de interfaz, tenemos un consumidor de carne y hueso que tiene hábitos de consumo distintos que por canales tradicionales, y tenemos una oferta, un emprendedor, una empresa que quiere satisfacer la demanda de ese producto o servicio. Pero no nos olvidemos que ese journey, que ese viaje que el consumidor hace, es el que empieza a interactuar con estos puntos de venta y puntos de contacto que nosotros como oferta colocamos como habilitadores de consumo o habilitadores para que puedan interactuar con nosotros. Y el desafío está en nosotros como oferta, como emprendedores, como empresas, en poder generar una buena experiencia de compra. Y cuando hablamos de experiencia de compra, básicamente es lograr el mismo o mayor nivel de satisfacción que por canales de venta tradicionales. Ese es el concepto de experiencia de compra positiva y es lo que tenemos que trabajar, porque para el consumidor, en el fondo, estas dimensiones que hemos vivido, que han cambiado sus hábitos de consumo, porque hemos vivido una época en la cual en todas nuestras dimensiones impactó Internet, impactó estos dispositivos digitales o estos canales o estos puntos de contacto, herramientas, recursos que utilizamos a través de Internet, pero no solamente impactó en el consumo, sino impactó en cómo nos sociabilizamos, cómo nos interactuamos con nuestras familias, con nuestros amigos, impactó en el trabajo, impactó en capacitación, impactó en todo. Y nos dimos cuenta que podíamos seguir haciendo las mismas cosas a pesar de tener todas estas restricciones, y que los canales digitales nos ayudaron para eso. Yo creo que esta es una oportunidad que tenemos de seguir tomando lo bueno, esas ventajas comparativas y competitivas que nos trajo la pandemia, porque aceleró los canales digitales, pero el desafío está en nosotros en profesionalizar ese capital humano que lo tiene que hacer posible. Muy bien. Jorge Carvajal, adelante. Buenas noches, señor Marco. Mi pregunta va un poco porque, a ver, yo creo que el comercio electrónico, si bien durante la pandemia ha tenido un avance muy, muy acelerado, el tema del metaverso es aún nuevo, es en pañales, y básicamente se podría decir que el año pasado es donde ha empezado a explotar más como quien dice, su concepto y también el hecho de hacerse mucho más popular. ¿Cómo va a afectar eso mucho más ahora incluso ya al comercio electrónico? Porque la facilidad de poder construir una tienda virtual, no sé, en algún espacio,
donde las personas puedan ingresar, ver, probar, experimentar o ir a un casino, cosas por el estilo, desde el lugar en el que se encuentren en su casa o en un teléfono, se va a modificar aún mucho más, ¿no? Va a hacer incluso que muchos negocios den un salto mucho más grande, porque incluso la tiendita de la esquina podría tener una ubicación ya dentro de un espacio digital virtual que podría o alquilar o comprar. Sí, totalmente. Tengamos en cuenta que esto es una evolución y por eso se habla, y no quiero hablar de metaverso, sino hablar de la Web 3. Y esta evolución de la Web 3 tiene mucho que ver con lo que mencionabas de quién es ese buyer persona, quién es la persona con la cual vamos a interactuar. ¿Por qué? Porque van a haber personas que, porque están ya totalmente digitalizadas, porque nacieron con el ADN digital. Ejemplo, todos los que están en este momento con ustedes, menos un par que somos de una generación que tiene un pie en el siglo XX y otro pie en el siglo XXI, pero los que nacieron con estas formas de interactuar ya totalmente nativas, que juegan a través de Internet y que se interactúan con sus amigos a través de dispositivos móviles, que van a poder incorporar la evolución de estos dispositivos móviles, que esta evolución, recuerden que este aparato que estoy utilizando para estar hablando con ustedes, que es un iPhone, se deja de fabricar, escuchen bien, se deja de fabricar en el 2030. Y que los más de 1.700, 1.800 millones de usuarios de iPhone van a migrar hacia un dispositivo que va a ser un dispositivo muy parecido a mis anteojos, con realidad aumentada y reconocimiento de voz. Y que cuando suceda eso, ya el rollout de 5G, 100 veces más velocidad que 4G, va a estar masificado en todas partes. Y cuando vemos a Elon Musk colocando satélites en todas partes del planeta para que uno pueda tener 5G hasta el Himalaya o en cualquier lugar del planeta también, eso va a facilitar que lo que nosotros vemos como algo que por ahí ahora nos resulta un poco más o menos amigable, como los Oculus, cuando uno se los coloca y estás en el metaverso con tu avatar, va a haber algo que va a ser algo híbrido. Me gusta más el concepto aumentada con reconocimiento de voz y que esto mismo que estamos haciendo en este momento, ¿no? Lo vamos a por ahí mi avatar, si yo quiero usar mi avatar, o si no un holograma. Yo voy a estar en el estudio con ustedes interactuando de la misma manera que hoy lo estoy haciendo en una forma no tridimensional, sino lo estoy haciendo en algo que es muy plano, que es esta cámara y ustedes me están viendo a mí. Pero el día de mañana va a ser algo que va a ser más tridimensional. En el show voy a estar sentado con ustedes, con la entrevista, pero que voy a estar con mi holograma, interactuando con una calidad que, recuerden que esta calidad que estamos teniendo ahora de conexión, antes era un tema difícil. Yo no podía estar en la calle con una interacción como la estamos teniendo ahora. Y eso que estoy yo con un 3G, les aviso, no estoy con 4G en Estados Unidos, estoy con un 3G, pero ya el 3G es bueno y permite que podamos tener esta interacción con un nivel, si queremos, bueno, podría ser mucho mejor. Y lo recuerdo, querido Marcos, porque nosotros hemos estado del principio y en el 96 que empezamos nuestras transmisiones, pues había que usar ese famoso módem de 14.400, ¿no? Y hacer la llamada telefónica, además. Y si alguien levantaba el anexo, se te caía todo. No sigas hablando, la gente que te está escuchando, hay mucha gente que piensa que sos prehistórico, ¿ok? Y es prehistórico eso. Y si nos vamos más atrás todavía la película Juegos de Guerra, ¿no? De los años 80. Ni hablemos de eso. Pero por eso te les digo, tenemos la suerte de haber vivido todo esto, esta gran aceleración, pero lo que estamos viendo sigue siendo la punta del iceberg. Va a venir un mucho más profundo y mucho más grande. ¿Por qué? Porque se ha empoderado el consumidor. Claro, un poco lo que dice el señor Marco tiene razón en ese sentido, o sea, que estamos en la punta del iceberg, porque incluso hace pocos días Bill Gates también ha dicho que está invirtiendo justamente en un estudio que se llama Chaotic Moon Studios, me parece, el nombre, si no me estoy equivocando, y justamente va con el tema de implantar microchips en el organismo, justamente
para acelerar muchos procesos, como el tema del celular que simplemente desaparecería y ya lo tendríamos como de una manera integrada para acelerar justamente lo que digo, ¿no? El tema de la velocidad que es muy importante en este tiempo. Señor Pueyrredón, ¿nos escucha? Me parece que se ha perdido la conexión con el señor Marcos Pueyrredón. Está en la ciudad de Nueva York, en Manhattan, para ser preciso. Vamos a esperar que se retome la comunicación. Se estaba perdiendo ya desde hace algún momento. En sí es muy interesante todo lo que nos está comentando y que son sí, parte... Totalmente. Tengan los emprendedores, tienen que vender sus productos. Sí. Ahí. Creo que volví. No sí, sé si regresó. Sí, se había ido la comunicación. Adelante, bueno, don Marcos. eso es lo que pasó por decir que la conexión era muy buena. Ahí nos recordaron que todavía estamos viviendo estas posibilidades que por ahí no funcionan tan, pero funciona. Y lo importante es que nosotros venimos hablando de todas estas innovaciones. Tenemos emprendedores y empresas que tienen que vender sus productos y servicios, que les parece fantástico lo del metaverso, pero que tienen que interactuar con un consumidor que lo ve como algo muy lejano. Pero de la misma manera era lejano el manejar WhatsApp, de la misma manera era lejano hacer este tipo de conexiones, de la misma manera era lejano el de repente el capacitarnos o continuar nuestros estudios a través de canales digitales y lo tuvimos que hacer. Nos resultó difícil, pero pudimos hacerlo. Así que yo creo que acá lo que hay que entender es que estamos viviendo una transición. Esa transición es una evolución y que hay un ecosistema detrás. Son estos ecosistemas que vemos en los e-commerce que nos ayudan a nosotros como emprendedores, como empresas, a hacer las cosas difíciles más fáciles. A quienes estamos en una generación, digamos, de base 4, base 5 o adelante, o inclusive base 3, como que no nos enseñaron esas cosas y bueno, la tecnología ha avanzado y sigue avanzando cada vez a niveles más acelerados. Entonces, yo no sé cómo va a ser un e-commerce day del año 2030. ¿No? ¿Qué estarán ustedes ofreciendo o lanzando o presentando allí? De hecho, ya se habla inclusive de algún tipo de equipo robótico, en fin, de uso doméstico, que ya viene, o de inteligencias artificiales que puedan dar cierto tipo de compañía a las personas. Pero concretamente, don Marcos, en el campo publicitario, hoy por hoy, mucha gente hace inversiones en los famosos Google Ads, los displays de Google, que aparecen inclusive en programas, en apps, en fin, y también y en especial los avisajes en medios sociales como Facebook, Instagram, LinkedIn, que de alguna manera ya se han acostumbrado a que les dé cierto tipo de resultado, como lo fue, digamos, al comienzo del Internet con los correos masivos, que todavía siguen, pero ya no dan el resultado que daban antes, ¿no? Entonces, ¿cómo ve usted el campo publicitario a nivel de MIPES, ¿no? Digamos, esa publicidad al alcance de la mano. ¿Cómo ve usted esa situación? Creo que primero vamos a tener que volver a lo que es minimalismo del digital commerce, hacer poco y muy bien. Y lo que nos trae, lo veníamos hablando durante la entrevista, que es el tema de la era de los datos, ¿no? Nosotros vamos a poder hacer lo mismo que veníamos haciendo antes, mucho mejor y más personalizado. Porque tenemos cada vez más datos y tenemos la capacidad de ejecutar esos datos con un costo muy bajo, pero tenemos que tener el conocimiento para poder hacerlo. Correcto. Antes por ahí lo podían hacer, esa ejecución de los datos, podían hacerlo grandes empresas. Hoy lo puede hacer cualquiera que tenga el conocimiento y el acceso. Entonces es un tema de conocimiento y acceso, es lo que vamos a ver durante el e-commerce day, y eso es lo que tenemos que aprovechar. Aprovechar que hoy tenemos ese conocimiento al alcance de la mano, que no estamos hablando de Estados Unidos, no estamos hablando de Europa, no estamos hablando de China, estamos hablando de Latinoamérica, estamos hablando de Perú, donde hoy se pueden hacer que esas cosas sucedan, pero que requiere que ese capital humano, ese equipo que lo tiene que hacer posible, sea muy, pero muy profesional. Muy bien. Y Ana por Rosa, eso, sí. estos e-commerce days nos ayudan a ver, a compartir en una industria muy colaborativa,
esas buenas prácticas que nos permitan a nosotros resolver estos temas complejos en forma sencilla. Muy bien, Ana Rosa está con ustedes. Señor Pueyrredón, mucho gusto de tenerlo nuevamente acá con nosotros en Extremos. La curiosidad que tengo es qué es lo que nos trae el e-commerce Day este año con respecto al tema audiovisual. Ya en los años anteriores habíamos visto los grandes avances que se están ya poniendo en práctica y que los estamos disfrutando muchísimo como espectadores. Y efectivamente la pandemia aceleró muchos procesos, porque si bien existían, la gente como que no les daba mucho uso o no veía mucho las ventajas. Sin embargo, a lo largo del 2020, sobre todo el 2021, creció exponencialmente la producción audiovisual en medios digitales. Y esa es la curiosidad, ¿qué es lo que el e-commerce Days nos trae en esta ocasión de talleres, de información, de técnica? Bueno, primero que tenés la posibilidad de acceder, cuando ingresen a e-commerceday.pe, van a poder acceder cualquiera de que nos está escuchando en forma sin cargos, en forma gratuita, solamente registrándose, van a poder acceder a todos los contenidos en forma sincrónica y asincrónica. Y no solamente van a acceder a los contenidos en forma sincrónica y asincrónica, sino también van a poder acceder a lo que es un ebook, un resumen de todas las charlas en todos sus formatos. Tiene formatos de workshop, formatos de keynote, formatos de plenaria, formatos de hands-on, formatos de business cases capsule, formato de trend pitch e-commerce talk. Todos esos formatos que tenemos son expertos que comparten sus conocimientos y van a quedar en una wiki de contenidos. Eso es un poco lo que nos venías mencionando recién, esa capacidad de poder dejar este esfuerzo, este maratón, teletón de Digital Commerce disponible para que todos los que se registren puedan verlo en forma sincrónica, sea en el horario que está establecido, o en forma sincrónica. Y otra cosa que es importante es que vas a tener hands-on, que son talleres prácticos. Uno es sobre la Web3, cómo lo aplico en el trabajo, cómo lo aplico en la tienda, cómo lo aplico para vender productos y cómo lo aplico para capacitación. Vas a tener un hands-on de cómo acelerar tus ventas cross-border a través de Marketplace, con el caso de uso de Amazon aplicado a una pyme o un emprendedor en Perú. Y eso es parte de lo que uno va a poder aprovechar en esta producción de contenidos que, como bien mencionabas, cada vez tenemos más. Pero acá lo importante es cómo logramos, con estos contenidos, cómo logramos esa curación que nos sirva a nosotros para poder aprovecharlo, para poder aplicarlo en el día a día. Por eso es muy importante, el día viernes vamos a tener los Business Case Capsule, que son emprendedores, empresas en Perú que muestran cómo ellos desarrollaron estos canales durante la pandemia y fuera de la pandemia. Correcto, muy bien. Y veo que va a estar, por ejemplo, Max Ruiz, representante de la firma Adobe, por ejemplo, el famoso Adobe Premiere, Adobe Photoshop, ¿no? Adobe After Effects, que mucha gente lo conoce, ¿no? Digo un poco para ilustrar. Va a estar de Mercado Libre nuevamente Pedro White. Van a estar de Meta, va a estar también Daniela Campos, ¿no? Y por supuesto usted y una diversidad de representantes de diferentes firmas vinculadas al tema del e-commerce. Vamos con Diana, adelante. Sí, bueno, creo que va a ser una conferencia bastante rica y bastante provechosa para todas las personas que participen de ella. Creo que el e-commerce es un tema imprescindible, creo que sería la palabra en estos tiempos. Y mi pregunta iba relacionada al tema de los consumidores, tal vez, ¿no? ¿Por qué? Porque por el lado de hacer poco como ciertas estadísticas, ¿no? En el caso peruano, por ejemplo, hay un grupo, un porcentaje significativo de personas que le tienen cierta resiliencia al e-commerce, ¿no? Tal vez por el miedo, tal vez por desconocimiento, entre otros factores. ¿Qué considera en ese sentido que faltaría, ¿no? Para impulsar a este grupo de tal vez consumidores que tengan cierta resiliencia o resistencia a poder acceder a este mercado que ahora, como menciono, es sumamente vital, ¿no? Primero, simplificar. Por eso hablaba del minimalismo del digital commerce, esa evolución del comercio electrónico. Creo que muy pocos hoy no usan WhatsApp, por ejemplo.
O sea, la mayoría tiene WhatsApp instalado en sus smartphones, en sus dispositivos móviles, haciendo comercio electrónico sin darse cuenta por ahí. Muchos de ustedes utilizamos todos cada vez más la super app, porque la tuvimos usuarios durante la pandemia y no nos quedó otra opción. Entonces, por eso hay que hacer poco y muy bien. A veces lo que tenemos que entender que bien cómo funciona ese buyer persona, cómo funciona esa persona que nos compra un producto o un servicio, es el emprendedor, es la empresa que quiere usar los canales para estos canales digitales para llegar a ellos, pero que tiene que ser el que los tiene que simplificar. Y eso es lo que vamos a ver durante el e-commerce day, cómo simplificar, cómo resolver esos temas complejos para que uno termine logrando el resultado, y no nos olvidemos que siempre va a ser modelos híbridos. No van a ser modelos 100% digitales, sino siempre vamos a tener algún punto de contacto, algún punto de venta que va a ser impactado en forma digital, pero cuando el producto es un bit, cuando el producto es hay que hacer el delivery por canales, terminamos utilizando la cadena de valor hacia el consumidor propia, el consumidor final propio o de tercero, que es lo que ha reivindicado esta pandemia. Lo que ha reivindicado esta pandemia es básicamente el metro cuadrado propio o de terceros, porque el producto, cuando es físico, hay que entregarlo. El canal digital lo que ayuda por ahí es la interacción, a tomar la decisión de compra, a hacer todo el proceso de venta, a generar también todo lo que es la atención postventa, agregar valor a esa cadena de valor, pero no nos olvidemos que no viene a reemplazar los canales tradicionales. Muy bien, vamos acabando. Sí, muchísimas gracias, don Marcos. Antes, Aini está con ustedes. Adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, usted comentó acerca de que 2030 se habrá mucho lo que es respecto de estas tiendas digitales, a las e-commerce. En su opinión, dígame, ¿por qué resalta mucho esa parte? Quisiera saber su opinión. Primero porque hay una evolución. La evolución trae lo que es la masificación de 5G. El 5G es 100 veces más de velocidad, y eso te hace que la capacidad de procesamiento y la capacidad de almacenamiento que tenemos que tener en estos super dispositivos de bolsillo, esta supercomputadora de bolsillo que tenemos hoy, no la necesitamos, lo podamos hacer. Y eso va a facilitar mucho las cosas. Por eso estamos hablando de la Web 3. Por eso estamos hablando de que yo por ahí en el futuro... Sí, lo perdimos. Parece que lo perdimos nuevamente por unos momentos. Es el señor Marcos Pueyrredón, presidente del e-commerce. Nuestra capacidad de procesamiento en la nube. Sí, correcto. Sí, se había ido la señal. Ok, para concluir... Ahí no sé si me escucharon la última parte que estaba comentándoles, pero básicamente, para resumir, es todo lo que viene es algo que nos va a permitir hacer las cosas más fácil para todo el mundo. Pero el que va a tener que resolver esas cosas va a ser la oferta, no el consumidor. El consumidor va a utilizar estos habilitadores en forma más nativa, mucho más sencilla, como utilizamos WhatsApp hoy, que no pensamos mucho como consumidor cuando interactuamos. Lo usamos, como usábamos el teléfono antes. Sonaba y lo atendíamos. Hoy creo que muchos de nosotros nos olvidamos casi lo que es una llamada, no hacemos más llamadas. Utilizamos la voz, utilizamos el texto, por ahí hacemos una videollamada, pero no llamamos más telefónicamente. Eso ya quedó como vintage. Entonces yo creo que va a haber una evolución. No nos olvidemos que somos personas de carne y hueso, y por eso está el conocimiento como algo muy importante, y están estos eventos que nacen de la industria y son para la industria, para que todos aprovechemos. Recuerden que vamos a la edición número 144. Hace 144 e-commerce day, que venimos en 18 países, ayudando, acelerando a esos emprendedores y empresas. Así que yo les diría a todos que los están escuchando, aprovechen. Si conocen un emprendedor, una empresa, o ustedes tienen algún negocio, emprendimiento y lo quieren acelerar, aprovechen estos 3 días, ingresen a e-commerceday.com.p, e-commerceday.p, e-commerce con WM, day con Y.p, van a poder registrarse, es sin cargo, es muy fácil, y van a poder utilizar cualquier dispositivo para participar. Y aquellos que estén en Lima o tengan la posibilidad de viajar a Lima, el día jueves van a poder estar en forma presencial en el Swiss Hotel.
Perfecto. Antes de irnos, don Marcos, y muchísimas gracias por haber renovado su confianza con nosotros y permitirnos la cobertura y ser auspiciadores mediáticos del e-commerce Day Perú. Le quiero hacer una pregunta muy particular que también el público se la hace y quiere saber. Hace 10 años aproximadamente, en Nueva York, Siva Vaidyanathan lanzó el libro La Googlización de todo y por qué deberíamos preocuparnos, que lo tengo acá en mi poder. Ahí habla una cosa que hoy nos atañe, que es cómo de alguna manera el Internet moderno, porque hay un Internet de los principios, lo que hablábamos hace un momento, y otro el Internet hoy, donde ya se tiene que invertir inclusive ingente cantidad de dinero para generar estrategias comerciales, estrategias de publicidad con proyección a 1, 2 o más años, inclusive empresas que ya basan su existencia en la red misma. Entonces, ¿cómo de alguna manera los monstruos, digamos, o grandes de Internet como Google, Meta, lo que fue Facebook, por ejemplo, que hoy tiene inclusive al mismo WhatsApp, de alguna manera centralizan todo este Internet y cuando se caen, pues hace que hasta que el mundo de alguna manera se paralice? ¿En qué tanta medida usted ve que se vaya a centralizar el Internet en ese tipo de empresas, en estas que ya mencioné y en otras nuevas que puedan surgir, o se cree usted que pueda diversificarse más bien? ¿Y qué tan confiables pueden llegar a ser? Es un interesante debate, ¿no? Creo que daría para un programa entero. Pero básicamente tengamos en cuenta que el concepto de la Web 3 va en forma totalmente contracorriente de todo lo que mencionaba. La Web 3 es la descentralización de la web. La Web 3 es el Open Data. La Web 3 es donde los usuarios validan en forma descentralizada distintos modelos de negocio. Y ahí vemos cómo nacen las nuevas fintech, cómo nacen las edtech, cómo nacen las nuevas cadenas de valor que rompen las cadenas de valor que no agreguen valor. Van a haber ciertos jugadores que van a intentar, si queremos consolidar, como siempre ya han intentado consolidar en la economía, porque es parte del capitalismo y es parte de estos formatos que tenemos de desarrollo de distintas industrias, pero lo que nos trae hoy blockchain y lo que nos trae hoy la Web 3, con esta base tecnológica y nuevos modelos de negocios, es romper contra estos monopolios, es romper contra la centralización e ir a una descentralización donde cualquiera de nosotros tengamos en cuenta que muchas empresas que nacieron en los últimos 10 años, que son de origen latinoamericano, hoy son líderes de mercado. Ejemplo, Rappi, que es una empresa que nació en Novan, que es una empresa que nació en cada uno de sus sectores, porque han aprovechado todas estas nuevas cadenas de valor y estas nuevas formas de hacer las cosas que en el caso de las fintech, por dar un ejemplo, vienen a reemplazar una cadena de valor tradicional que los bancos no agregaban valor y encontraron todos los consumidores otra forma de satisfacer la misma demanda de un producto o un servicio. Entonces, tengamos en cuenta que todos estos modelos son muy, pero muy disruptivos y es lo bueno. Es lo bueno porque todas las empresas que vos mencionabas recién no existían hace 30 años atrás y vinieron a reemplazar otros monopolios. O sea, tengamos en cuenta que Facebook, Google y todas las empresas que nosotros por ahí ahora decimos que son monopolios, reemplazaron otros monopolios. Entonces hay opción que el consumidor tiene más poder, ya el consumidor está más empoderado y es lo que tenemos que entender. Que lo que nos ha dado Internet es una democratización, que es una herramienta que nos permite a nosotros aprovecharla, pero que nosotros tenemos que empoderarnos, utilizarla, porque tenemos la suerte de que tenemos hoy acceso libre a toda esta herramienta, pero depende de nosotros y depende mucho del conocimiento, así que es parte de lo que veníamos hablando, es el compartir buenas prácticas, ser colaborativos y aprovechar estas experiencias y estas oportunidades como el e-commerce Day para poder empezar a caminar, porque lo que hay que hacer es empezar a caminar y hacer su propio camino en estas nuevas herramientas y recursos que nos trae Internet. Muy bien. Muchísimas gracias, don Marcos Pueyrredón. Lo esperamos acá en Lima para podernos reencontrar después de 3 años.
y que salga, pues, que sea todo un éxito. El e-commerce Day Perú 2022, que empieza el día 7 en modo virtual, con talleres, exponencias y presencial, inclusive con los e-commerce Awards 2022 Perú, el día 8 de julio y el 9 hay un bonus que van a ustedes a presentar, pero ya de manera virtual. Muchísimas gracias.